Vamos a empezar en esta mañana a desglosar lo que es la palabra de Dios. Amén. Vénganse conmigo a Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana hermosa, que ya no hace tanto frío. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Y leemos. Dice la bendita palabra, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Palabra de Dios, por la fe del Evangelio. Muy bien. Nuestro tema que vamos a ver hoy es la fe en el Evangelio. Amén. La fe en el Evangelio. Aunque aquí dice la fe del Evangelio, pero lo que nosotros vamos a ver es la fe en el Evangelio. Amén. Es algo muy importante que nosotros entendamos esa parte. ¿Qué significa la fe en el Evangelio? Cuando aquí dice la fe del Evangelio, automáticamente lo que el apóstol Pablo nos quiere decir de acuerdo al contexto que está diciendo, dice unánimes por la fe del Evangelio, quiere decir que la fe en el Evangelio es lo que hace la unidad, como lo estábamos viendo ayer. Comportarse como es digno del Evangelio es que vivamos en unidad. En unidad es muy importante, porque a veces nosotros queremos ser cristianos solitarios, así como hoy en día hay predicadores solitarios que quieren ser predicadores, quieren andar sirviendo, pero no pertenecer al cuerpo de Cristo, no pertenecer a un cuerpo de autoridades donde también se pueda sujetar, ¿verdad? Y llega un momento que así también los cristianos, no, yo nada más creo en Dios, pero no quiero estar ahí con los hermanos, no quiero estar ahí involucrado, no quiero problemas, no quiero, y tantos cuentos que no son bíblicos que se meten las personas solamente para el hecho de que no les gusta estar en medio de los santos. Ajá. Entonces aquí uno de los propósitos del Evangelio es la unidad del cuerpo. Amén, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? La unidad del cuerpo. Uno de los propósitos es la unidad del cuerpo. Así que todo hermano, toda hermana que de pronto no se quiere apegar al cuerpo de Cristo, no quiere confraternizar, no quiere convivir y vive aislado, aislada de la gente, aunque esté en medio de la iglesia, pero no quiere involucrarse, marca su distancia entre los hermanos, esa persona no puede participar del vino y el pan, porque si lo hace estaría comiéndolo indignamente. ¿Qué quiere decir? No discierne el cuerpo de Cristo, que de un pan fue partido para que todos participásemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo fue molido para que todos participásemos de él para nuestra redención. Pero también, entonces ahora, siendo muchos, ahora somos uno, un solo pan. O sea, quiere decir que de muchos somos uno, porque al comer el pan, es de un pan que Jesús partió y le dio a ellos. Entonces es de un cuerpo que se partió y se dio a nosotros. Pero también ahora todos somos uno en ese pan, todos somos uno. Entonces, hermano, hermana, que de pronto dice, a mí no me gusta integrarme a los hermanos, a mí no me gusta estar entre los hermanos, a mí no me gusta convivir con los hermanos, esa persona no puede participar del pan y el vino porque lo hace indignamente. O sea, quiere decir, no ha entendido que Dios la salvó para ser sociable con el pueblo de Dios, para que tengamos comunión por la sangre de Cristo,
unos con otros, amándonos unos a otros, preocupándonos unos por otros, cuidándonos unos a otros, lastimándonos unos a otros también, es parte de. O sea, ¿cómo se puliría nuestro carácter si yo no me integro? Al yo no integrarme, o cuando una persona no se integra al pueblo de Dios, es porque la persona es orgullosa y se cree que está mejor que los demás. Así que yo no me integro porque yo no quiero problemas con el carácter de Fer, yo no quiero problemas con las actitudes de Jesse, yo no quiero problemas con la personalidad de la hermana María Luisa, y así. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que todos están mal, menos yo. Yo estoy mejor, yo estoy bien. Y eso es lo que algo debemos de entender. Por eso hoy en día casi ya no hay poder. Hermano, hay personas que testifican que con un traguito del vino que toman y el pan a veces se sanan. A veces se sanan. ¿Por qué? Porque hay esa pureza de fe, hay esa inocencia del pueblo que todo lo cree. Pero ya cuando empezamos, no, que sí, que ya nosotros empezamos a ordenar cosas en la mente y a actuar en situaciones ya no comunes, entonces quiere decir que algo está mal en el corazón. Y lo peor, que si yo estoy comiendo el pan y el vino, ¿qué dice? 3 cosas suceden si yo como el pan y el vino sin entender y discernir el cuerpo, sin estar integrado al cuerpo, sin yo tomar mi decisión de integrarme. Ayer el Señor nos decía, sean amigables, o sea, tengo que ofrecer mi amistad. No, tengo que estar dispuesto a morir. Yo quiero convivir con todo el pueblo, yo quiero amar a todo el pueblo. Esa es la fe del evangelio. Cuando yo amo al pueblo, yo busco al pueblo, quiero estar entre el pueblo, quiero platicar con el pueblo, quiero invitar al pueblo a mi casa, quiero ir a su casa, quiero ir a la iglesia, porque aparte de alabar a Cristo, escuchar de mi Cristo, yo también quiero tener comunión con el pueblo. Esa es la salvación sana. Esa es la salvación del espíritu que te trajo el evangelio. Eso sucede cuando el evangelio ha liberado el corazón. Otra cosa es que nos hablan el evangelio, lo meditamos y entonces sí ya lo creo, pero si no hace nada aquí, la actitud se ve. O sea, hermano, para ser salvo no es lo que yo te quiera decir o lo que tú leas en la Biblia. Para ser salvo es que realmente hubo un cambio en tu corazón inexplicable, que Dios es el que obró, y simplemente inexplicable, como en mi caso. Yo era tímido y ahora busco a los hermanos. Yo era antisocial y ahora quiero ver a los hermanos, quiero convivir con ellos, quiero conocerlos. Bueno, eso sucede cuando llega aquí la salvación. Pero entonces cuando nosotros caemos a que no, yo no me junto con los hermanos, yo nomás creo en Cristo, yo nomás quiero a Cristo, yo no quiero problemas con los hermanos, eso quiere decir que la persona todavía no es salva, no se ha integrado al cuerpo. En pocas palabras, está comiendo a lo mejor un pedazo de pan, pero fuera de otro pan. O sea, que es de otro pan, no del mismo que participamos todos. Quiere decir que está comiendo del pan de su complacencia, y nosotros comemos del pan del que complació al Padre. Amén, hermano. Y por eso, hermano, es ahí donde la iglesia le cuesta amarse unos a otros, perdonarse, convivir. Hermano, en el caso mío, yo me gusta las convivencias, la comunión del pueblo, pero cuando veo cómo salen a veces las convivencias, yo mejor no quisiera convivencias. Pero no porque yo no quiera convivir con el pueblo, sino porque el pueblo daña la convivencia. ¿Estamos entendiendo? Es algo tremendo, hermanos. Ahora, dice uno, bueno, pues por eso, pastor, es que yo casi no me junto. Pues es que no es que por eso no te juntes, no te justifiques de por sí no te gusta. No es que el problema, sí hay problemas, pero hay que superarlos. Amén. Ahí es donde maduramos. Ahí es donde todos vamos a la estatura del varón perfecto. Entonces es algo muy importante, la unidad que produce el evangelio. Nadie puede decir yo soy salvo con el evangelio, pero no me gusta estar ahí con la hermana Claudia, el hermano Ale, no me gusta. Yo mejor en mi casa oro, ayuno, pongo mi alabanza, me pongo enlace, me conecto por internet con el cuerpo, ese que está en la televisión, así ni me ven ni los veo, estamos felices. Mi hermano, en última instancia, si usted me dice, pastor, es bueno ver enlace, internet, conectarme con una iglesia en vivo, yo te diría mejor vea donde está en vivo, porque allí tienes que
desarrollar tu comunión. Tienes que pertenecer al cuerpo. Y muchos hermanos mejor prefieren ahí. Y de verdad sienten bonito, sienten la unción, sienten presencia, se quebrantan por el mensaje del pastor, por las alabanzas, están ahí y se siente inclusive presencia. Pero dice el Señor, no, hijo, no confundas. Una cosa es ser adorador, que no es ni en este monte ni en Jerusalén, pero otra cosa es la comunión, que a fuerza tienes que estar en Jerusalén o en el monte. A veces la gente agarra un versito ahí y no, hermanos, Dios quiere la unidad del evangelio. Amén. Amén. Muy bien, pero algo muy importante dice la fe en el evangelio. ¿Qué es precisamente lo que es la fe en el evangelio? Muy importante. ¿Qué es? Uno dice creer en el evangelio. Esa palabra, creer en el evangelio, es lo mismo tener fe en el evangelio. Entonces yo quiero que leamos unas citas muy importantes. Aquí punto unánime por la fe del evangelio. Vamos a Marcos capítulo 16 y leemos el 15 y 16. Amén. Y leemos: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenación. El que creyere, ¿qué? En el evangelio. Ahora, quiero marcar una diferencia. Una cosa es creer el evangelio y otra es creer en el evangelio. No es lo mismo. Y yo me he dado cuenta que en la iglesia cristiana muchos creen el evangelio, pero no creen en el evangelio. Es más, hasta entre nosotros. Yo he notado un poco eso. Porque una cosa es creer el evangelio, otra creer en el evangelio. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es creer en la palabra y otra cosa es creer en la palabra. Y esa pequeña diferencia gramatical hace un cambio y hace tremendos daños o grandes progresos. No es lo mismo creer el evangelio a creer en el evangelio. Y de lo que vamos a hablar hoy es creer en el evangelio, que ese es nuestro tema. Para entender un poquito eso, voy a definir un poquito qué es creer el evangelio. Creer el evangelio es creer que lo que el Padre escribió, trazó, hizo, eso es verdad. Pero yo no creo en eso para mí. ¿Ya ven la diferencia? Yo creo que todos somos pecadores y yo creo que los pecados nos separan de Dios y yo creo que la paga del pecado es muerte y yo creo que los sacrificios, holocaustos y expiaciones no quitan el pecado. Yo creo que el Padre por eso le preparó un cuerpo al Hijo y yo creo que de esa manera Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y yo creo que el Padre le cargó los pecados sobre el cuerpo de Jesús porque así lo dice Isaías. Yo creo que ahí cargó iniquidades, rebeliones, dolencias y enfermedades, y yo creo que los cargó el Padre en el cuerpo para que los llevara hacia el madero, y yo creo que el Padre le presentó la copa de la ira para derramar el castigo sobre el cuerpo de Jesús, para librarnos del castigo, y yo creo que derramó la sangre para lavar nuestra conciencia de pecado. Yo creo que al morir Él fue al Hades y a recibir nuestra condenación y resucitó y se fue al cielo. Yo creo que ese es el evangelio. Yo creo el evangelio, pero yo no creo que Emmanuel está conmigo, porque mis pecados y Él todavía me hacen separación. Hay cristianos que sienten la distancia entre Dios y ellos porque creen que sí, Cristo murió por ellos, pero no creen que Él murió por Él. Es algo muy generalizado. Yo creo que Dios cargó los pecados de todo el mundo en el cuerpo de Jesús, pero no los míos. Yo creo que Él recibe el castigo de todo el mundo, pero no yo, porque me va a castigar.
Yo creo que fue al Hades a despojarse de todo pecado, pero no de los míos, porque yo los traigo todavía. ¿Ya ve la diferencia? Yo creo que si ese es el Evangelio, y yo creo que el que lo cree, sí se salva. Ah, ¿usted cree que el que cree el Evangelio se salva? Sí. ¿Y usted? No, yo no. Ahí es donde ya la persona cree el Evangelio, pero no cree en el Evangelio. Ahora, vengan a Romanos 1:17. Si todos creyeran en el Evangelio, hermano, entonces sería la cosa diferente. ¿Por qué un hermano, hermana que conoce el Evangelio no quiere estar en unidad con el pueblo de Dios? Sencillo, porque cree el Evangelio, pero no en el Evangelio. Es muy diferente. Porque una persona experimenta la salvación, ya anda, quiere servir, quiere estar acá, quiere estar con el hermano, que se acerca al pastor, se acerca a los hermanos, porque creyó en el Evangelio. Porque una hermana dice que cree el Evangelio y no se quiere juntar ni siquiera a los hermanos, mucho menos acercarse al pastor, porque no cree en el Evangelio. Es la diferencia. ¿Hello? No es normal que alguien pueda decir que tiene fe, pero no quiere convivir con el pueblo. Y mucho menos acercarse a su pastor. Y no estoy diciendo algo así muy personal. ¿Sabe por qué una persona, cuando cree el Evangelio, se acerca a su pastor? Y quiere estar con su pastor y busca a su pastor. El pastor ni lo busca. ¿Por qué? O no, cuando nace el niño lo primero que busca es el pecho de la mamá. Y no busca los brazos de mamá. Y no el que predica el Evangelio es el que te engendra. Mano, lo natural nos enseña lo espiritual. Pero cuando no lo entendemos, queremos ser como los niños que nacen y los botan ahí en la puerta del convento, donde no tiene papá ni mamá y no le dan leche. Hermano, cuando una persona es salvo por el Evangelio, lo primero que busca es a su pastor, porque sabe, el pastor me va a enseñar, yo quiero conocer más de Cristo y él se lo sabe. Nosotros pensamos que él se lo sabe todo. Y yo voy porque no el pastor me va a enseñar, porque yo quiero que aprender, porque yo quiero crecer, quiero conocer más de Cristo, quiero conocer más de la Biblia, yo quiero que me enseñe, yo quiero que aprender y todo. Esa es la señal de la persona que nació por el Evangelio. Y nacer del Evangelio es que lo entendió y lo vive. No solamente, hermano, es que nací, me arrepentí, no. Es que el Evangelio le abrió los ojos, el Evangelio lo motiva a buscar a su pastor, porque quiere aprender, porque quiere oír, quiere estar cerca de él para saber más, que me hablen de ese Cristo que he conocido. Pero ¿cuántos hermanos ni se le quiere acercar al pastor? ¿Por qué? Porque se sienten que ya lo saben, cuando a lo mejor ni saben nada. De verdad, hermano. Pues cuando yo veo los dichos entre los dichos y los hechos, pues sí, no le voy a decir, mira, mejor arrepiéntete y sé salvo. El Señor, mejor sálvale. Una cosa es creer el Evangelio, otra cosa es creer al Evangelio. Una cosa es creer que la Biblia es la palabra de Dios, otra cosa es creer en la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Yo le dice, sujétate al pastor y obedécele. ¿Tú crees que eso es palabra de Dios? Sí, yo creo. ¿Y por qué no te sujetas? Porque yo no la creo. Sí creo que es verdad y sí creo que es de Dios. Pero yo no la creo yo para yo vivirla. Así de sencillo, hermano. Entonces creo que la palabra es de Dios, pero no creo en ella, para mí. Mira qué tremendo. Por eso, hermano, hoy en día casi ya no hay poder. Ya no hay milagros. Ya no hay vida espiritual. Porque solo creemos la palabra, pero no en la palabra. Creemos que la palabra es de Dios. Mira, hermano, yo les decía en uno de estos temas anteriores que llega un momento que el pueblo pierde la unción, pierde la presencia, pierde los milagros. Y lo que nunca analiza la iglesia, lo que le dijo Pablo a Corintios, examinen su fe. Es lo que no hace la iglesia. Sino la iglesia se mete en una etapa de incredulidad, que aún sabiendo tanta palabra, es más, le hace daño. La palabra que le debía de producir la fe parece que se la quita.
Tremendo, acuérdate que la palabra es piedra para levantar, piedra para tropezar. Espada de dos filos. Y mucha gente, a mí me llama la atención que entre más palabra tiene, menos fe tiene. De verdad. ¿Por qué? Porque no está examinando su fe en Jesús. Y de Jesús procede todo. Entonces llega un momento que ya, aunque leen la Biblia que la presencia de Dios está aquí, aunque leen la Biblia cómo va a venir la presencia de Dios, simplemente ahora con la razón y el conocimiento quieren atraer la presencia de Dios, pero ya no con el Espíritu. Entonces, pues leen y leen y leen y parece que ya la Biblia no funciona, pero nomás pasa un tiempo y toda esa gente se muere y viene gente nueva y cree, y así cree la palabra y se vuelve a levantar un avivamiento. Por palabras dijeran por ahí los pastores, tienen que quitar los viejos para que nazca lo nuevo. De verdad, hermano, porque no es que la palabra ya no funciona, sino el asunto es que ya la persona no tan fácil ya crea la palabra, aunque se la sepa y aunque tenga mucho conocimiento, ya no tan fácil la cree. Por eso, hermano, a veces nosotros nos damos cuenta que a veces parece que los que saben mucho no saben nada en sus actitudes y terminan dañando a los nuevitos que vienen contentos. Eso es tremendo, hermano. No solo eso, hermano, voy a poner un ejemplo. Jesucristo no en vano dijo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Ya entendimos, hermano? ¿Ya entendimos? Vénganse, vamos a ver Marcos 1:15. Vamos a ver qué nos dice Jesús. ¿Lo tenemos? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Checa, crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Ahora, viene dos formas de meditar. Yo medito el Evangelio para saber qué es de Dios y qué es verdad. Otra cosa es que yo medito en el Evangelio para salvarme, para ser salvo. No es lo mismo. El que medita en el Evangelio para saber si es verdad y cómo está establecido, se lo aprende de memoria. Pero solo aquel que medita en él es salvo. El que medita para saber si es verdad el Evangelio, sí se lo sabe bien bonito. Y lo habla que tú dices que bárbaro. Pero no experimenta salvación. Y el que medita en él es salvo. Y cuando lo habla con poder. Entonces dice Jesús, arrepiéntanse y ¿qué? Y crean en el Evangelio. Nadie puede creer en el Evangelio a menos que ¿qué? Que se arrepienta, mis hermanos. Pero aquí el punto otra vez, creer en el Evangelio. Y esa palabra creer en el Evangelio es la fe en el Evangelio. ¿Se acuerdan que hablamos que muchos no obedecen al Evangelio? Vénganse a 2 Corintios 9. Segunda de Corintios 9:13. Mire esto, hermano. Pues la experiencia de esta administración, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. ¿Qué nos quiere decir ahí? Cuando dice la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo, precisamente es eso. Ya hablamos de la obediencia, no quiero meterme ahí, pero basado en lo que empecé diciendo de la unidad, hermanos, el Evangelio, cuando una persona cree en el Evangelio y la persona es salva, cree en Jesús y la persona es salva, hermano, uno es obediente a ese sentir que te produce el Evangelio. Es más, yo he visto una cosa.
para que vean. Yo lo he experimentado, lo que te hablo son experiencias. Y yo digo, si alguien no experimenta eso, ahora veo por qué no puede vivir como yo. Ciertas cosas, en ciertas cosas. A lo mejor yo mejor en otras. Pero yo hablo de lo que el Evangelio produce. Cuando tú conoces el Evangelio y tú eres salvo por él, inmediatamente hasta quieres acercarte a convivir con los pecadores para de una manera suspicar por ahí, meterles el Evangelio. Entonces, hermano, si eso puede uno hacer con los pecadores no salvos, ¿cuánto y más con los hermanos? ¿De verdad? Cuando usted tiene fe en el Evangelio, no hay hermano feo. Todos son lindos. Pero cuando uno no quiere, no es porque el hermano o la hermana esté feo, sino yo soy el feo. Porque dijera una persona muy querida y apreciada por mi corazón, dijera: qué feo carácter traes. Le echas la culpa a todos y eres tú. Y yo decía órale. Eso lo dijo cuando no era yo cristiano, A ver, pensar ahorita mi carácter es lindo, hasta el enojo es lindo. ¿O no? Amén, mis hermanos. Entonces, algo muy importante, la fe que profesáis al Evangelio. Esto es muy bien. Ya echamos un pequeño introducción por ahí. Pero ahora vamos a ver, ¿qué es la fe en el Evangelio? No la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es lo que el Evangelio te produce. Pero aquí es la fe en el Evangelio para salvación. En pocas palabras, yo le podría llamar no solamente la fe en el Evangelio, sino le podría llamar también la fe de salvación. ¿Amén? ¿Están listos para agarrarse? Porque a lo mejor dices, híjole, con razón estoy así. A lo mejor te dice, con razón no soy salvo. Digo que sí porque el pastor Cecilio me vaya a excomulgar, pero dentro de mí no me siento salvo, seguro. O a lo mejor va a decir, ahora entiendo por qué soy así. ¿Están listos? Oye, la fe en el Evangelio. Primero, antes de entrar en la fe, hay que entrar en la condición. Y ya en la condición es entender que soy pecador. Porque hay muchos que son pecadores y dicen, pero usted ha pecado. No, yo no. No, si yo hago bien al prójimo, doy un taquito al que no tiene, doy un dinerito, lo tengo a mi compadre, le regalé 100 pesitos. ¿Cómo usted dice que soy pecador? Mientras la persona no entienda que es pecador, nunca va a entender que necesita un salvador. Y no le puede usted meter el Evangelio a fuerza a ese hombre. ¿Sabe por qué muchos hermanos en la iglesia pecan y pecan y pecan y pecan y viven como si nada? Porque no han entendido que son pecadores y necesitan un salvador. No han entendido que esa actitud los lleva al infierno. Y religiosamente viven como que son cristianos y van para el cielo. Y más, que luego los pastores, dígame, Cristo viene y nos vamos al cielo y todo, amén. Pastores también le echan ahí infundia. Y no, hermanos. Aquí es la verdad la que te va a hacer libre. ¿Y cuál es la verdad? El que hace pecado es esclavo del pecado. Punto, dijo Jesús. Pero yo soy hijo de la promesa de Abraham. No me importa si seas hijo de la promesa. A mí no me interesa que seas cristiano o cristiana y sepas la Biblia, seas misionero, evangelista, pastor. A mí no me interesa que hace pecado, es esclavo del pecado y punto. ¿Cuánto cristiano por eso apapacha su pecado? Porque piensa que ya lo salvaron una vez y para siempre. Y no, hermano. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y si el Hijo os libertare, serás libre. Si no te libera el Hijo, tú no eres libre, aunque seas pastor, evangelista, misionero,
aunque seas diácono, aunque te sepa la Biblia de memoria, aunque lleves 30 años en el Evangelio, y qué feo que un hijo de la promesa se vaya al infierno, qué feo que uno que dijo que es salvo y es cristiano y sabe la Biblia y predicó, se fue para el infierno. Eso es tremendo. Si no creen que yo soy sus pecados, que morían, y el que muere en su pecado, ¿para dónde va? Bien. No significa que ya no pecamos, significa que cuando pecamos tenemos fe en el Evangelio y rápido nos liberamos, porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, donde el Evangelio es para liberarnos pronto del pecado, para no vivir en pecado, porque fuimos llamados para ser santos. Pero si ya nos quedamos en el pecado, ahí hay peligro, porque ya dice el que peca deliberadamente, pisoteando la sangre, haciendo afrenta al Espíritu, teniendo por inmunda la sangre y pisoteando al Hijo, dice. Entonces quiere decir, hermanos, que por eso muchos ya no se libran de sus pecados, porque creen que ya la salvación es perpetua. Y luego por ahí leen, salvación es eterna. Sí, pero de los que la van a alcanzar, si perseveran hasta el fin. Amén. Pero del que da marcha para atrás, dice el Señor, yo no soy Dios de los que dan marcha para atrás. Esto está hablando de la gente que creyó, pero dio marcha para atrás. Por eso habló de la parábola del sembrador, de aquel que nace y brota, está muy contento y todo, pero le dicen aleluya, pum, se murió. Entonces esa persona ¿fue salva o no fue salva? Si nació es señal que fue salva, pero si salió el sol y la quemó porque no tenía raíz, entonces quiere decir que nosotros por medio de la palabra sustentamos la salvación. Por eso dijo Pablo a Timoteo, las escrituras te harán sabio para la salvación. Dos hermanos, somos salvos cuando creímos. Con la palabra sustentamos la salvación al santificarnos para cuando venga, dice Pablo, recibiremos la promesa de la que hemos creído. Pero eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué nos enseña? Algo muy importante. Es entender que soy pecador y que mi destino es el infierno. Y que si no siento a Dios es porque soy pecador. Porque el pecado hace separación entre Dios y yo. De lo primero. Ese es entender. Entrar en mi condición, que es el despertar del Espíritu. El nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu no es que ya te salva. Nacer del Espíritu es que confronta tu condición pecaminosa con tu conciencia a la santidad de Dios. No, cuando el Espíritu hace eso, dice, Señor, ya estoy entrando al infierno, ¡sálvame! Por eso mucha gente no es salva porque no ha entendido que su pecado su destino es el infierno por el pecado. Pues hoy en día nomás hacen una oracioncita media religiosa y viven su vida religiosa, no quieren cambiar, no quieren perdonar, no quieren ser sociales, no quieren tener comunión. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida religiosa, engañándose, creyendo, dizque lo que creen, pero no es así. Creer es vivir lo que él dice, la puerta estrecha, el camino angosto. Y eso es algo muy importante entender, hermano. Entonces, cuando el Espíritu te confronta a tu condición pecaminosa, hermano, sabes que te mereces el infierno. Y sabes que has ofendido tanto a Dios, que la verdad dice, si Dios decide mandarme, no hay poder que me pueda sacar de ahí. Y no hay poder que lo pueda evitar. Eso es realmente que llegaste a la condición. Por eso mucha gente, hermano, cuando dice que es salvo, ahí está en la iglesia, sigue pecando, sus actitudes y todo. Porque y dice, yo soy salvo, le preguntaríamos, ¿de qué? Sí, le preguntaríamos, ¿de qué? Tú no me puedes decir que eres salvo y sigues siendo igual que cuando no eras salva o salvo. Salvo es que de verdad te libera Cristo de todo eso. Por eso hemos hablado que es salvación. Eso cuando tú crees de verdad en el Evangelio, todo eso sucede dentro de ti. De verdad, hermano. Te salva hasta de la forma de hablar. Porque eso me salvó a mí. Luego cuando describo la salvación bíblica, yo estoy contento porque te voy casi leyendo, no lo que está aquí, te estoy leyendo lo que pasó aquí. Y me gozo porque lo que pasó aquí está aquí. ¿Ah? Es algo muy importante, hermano, entender. No podemos nosotros rebajar y engañar a la gente. Mucho menos vivir engañados. Tu alma es muy preciosa como para que vivamos engañados. La alma de la gente es preciosa como para que la engañemos con una oracioncita de fe.
Ya es salvo cuando ni se ha arrepentido, no se ha convertido. El poder de Dios no lo ha quebrantado, no lo ha confrontado con el infierno. Para Dios salvar a alguien, primero lo confronta con el infierno. Entonces la persona sabe cuál es su lugar. Y cuando entonces Dios lo sabe, toda la persona sabe que la salvación es un regalo inmerecido. Porque una cosa es leerlo. Ay, es que mi salvación es un regalo inmerecido. Soy salvo por gracia. ¿Y ya eres salvo? Sí, ¿por qué? Eso dice la Biblia. Y acá, ¿quién sabe? No, hermanos. Nadie salva a Dios si primero no lo confronta con el infierno. Lo confronta con la suciedad. Para que cuando ya Dios te libera, entonces dices, soy salvo por gracia. Porque yo no me lo merezco, yo merecía el infierno y Dios me dio la salvación inmerecida. ¿Por qué dices inmerecidamente? Porque tú descubriste que lo que te merecías era el infierno. No, inmerecidamente, ¿por qué? Porque eso dice Efesios capítulo 2. No, hermano. ¿Y sabe por qué puede decir mi salvación es gratis o la gracia es gratuita? Porque yo descubrí que cuando Dios me confrontó, hermanos, la verdad, todo lo que yo puedo hacer es pecado y todo lo que hice es pecado y lo que yo haría ofende a Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Y Dios me la dio, es gratis. Bueno, estoy hablando de experiencia, del poder, el evangelio en acción, en una persona. Por eso cuando yo veo, hermano, en las iglesias, en nuestro grupo, a veces, ciertas actitudes, yo de verdad sí me pregunto, digo, ¿quien predica el evangelio será que ya fue salvo por él? Yo pregunto. Yo veo actitudes en la iglesia. Yo me pregunto, ¿y la persona ya es salvo? ¿Y sabe cuál es la peor desgracia? Que eliminamos al evangelio. Que no, usted ya es salvo, solo crea. O dos, poco a poco el Señor va a ir haciendo la obra. Y yo he visto, hermano, con mucha gente que el poco a poco no les llega, hermanos. Siguen igual o peor. Entonces me pregunto, ¿dónde está su salvación? No, pues sí soy salvo. No, tú crees tú crees al evangelio. No, tú crees que el evangelio es de Dios. Tú crees que el evangelio es así, pero tú no crees en él. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ya dijimos que la primera parte es entender que soy pecador, me separa de Dios y mi destino es el infierno. La paga del pecado es muerte, ese es infierno. Para cuando Dios va a salvar a alguien, Dios va a salvar a alguien, lo confronta con su actitud pecaminosa, lo confronta con el infierno. Buena palabra, desciende el Señor y dice, mira, todo lo que hiciste contra mí, este es tu lugar. Entonces cuando una persona experimenta que su lugar es el infierno, ya casi siente que va para adentro, ya casi siente, hermanos, la persona cuando es confrontada con el infierno, ya casi siente como, ¡ay, se va a resbalar, ¡sálvame Dios! Eso es invocar el nombre. Eso es invocar el nombre. Ya va, ¡sálvame Cristo! Te saca el Señor. Nadie invoca el nombre si no es de esa manera. Porque cuando lo hacemos, ¿y qué tengo que hacer, hermano? Pues invoca el nombre del Señor Jesús. ¿Y eso cómo es? Te confronta con el infierno. ¿De dónde te sale la invocación? ¿Acaso el Espíritu no sabe invocar? Es mejor invocar por el Espíritu que con la razón. ¿Y cómo invoco, hermano? Mira, yo creo que necesitas ser confrontado con el infierno. Y cuando sea confrontado, te van a brotar las palabras. Y vas a darte cuenta que cuando invoques, te va a salir igual que en la Biblia. Sí, porque el Espíritu conoce. Es algo muy importante entender, hermanos. Entonces, lo otro, creer en el Evangelio. La fe en el Evangelio es que el Padre le preparó un cuerpo a Jesús
para acercarse a nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, para Dios estar entre nosotros, tuvo que participar de nuestra imagen y semejanza para que pueda acercarse al pecador. Y ahora que lo mataron y está en su gloria, dice la palabra que la salvación es la visitación de Dios al pecador. Entonces quiere decir que si Él se pudo acercar a mí siendo pecador, más ahora que creo en el Evangelio, yo lo quiero a Él. Creer en el Evangelio es que Él quitó el pecado, haciéndose pecador para acercarse a mí. Entonces yo lo busco, porque si Él quitó el pecado, haciéndose pecado para acercarse al hombre, y al hombre es el humano, y yo soy humano, entonces yo quiero que esté conmigo, yo quiero que viva en mí, yo lo quiero sentir, yo lo quiero palpar. ¿Y cuál es la forma? ¿Qué hago para hacerlo? Aquí la Biblia me dice, el que guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a Él. Pues vámonos a guardar los mandamientos, porque creo en eso, y también hice ayuno y oración para que Él se pueda acercar. Entonces el que cree en el Evangelio ora y ayuna porque lo busca a Él, y guarda los mandamientos porque no quiere ofenderlo a Él, quiere tenerlo a Él. Eso es muy diferente, hermano, que te sepas el discursito bíblico del Evangelio. Eso es creer en eso que tú sabes. Pero si no, hermano, el Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es? Bueno, la buena noticia es que usted es pecador, destituido del reino de los cielos, y Dios hizo separación por los pecados, te separó de Dios y vas para el infierno. Pero Jesús preparó un cuerpo para que cargó tus pecados, rebeliones, iniquidades y todo, y fue castigado para que tú ya no seas castigado, y fue al infierno para que tú ya no vayas. Y si tú crees esto, entonces eres salvo. Amén. No, pues no lo creo. Ah, bueno, se va a al infierno. Hermanos, por eso vamos a hablar lo que es en el otro tema, lo que es predicar el Evangelio por el Espíritu, no por las letras. ¿Hay misioneros? Te va a crucificar el Señor, pero es mejor que estén crucificados y no que estén abajo. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Por eso hay muchos hermanos que casi ni oran, casi ni ayunan, y ni guardan, les da igual si guardan los mandamientos o no. Con sus actitudes están viviendo fuera de la palabra, con sus actitudes no están desobedeciendo los mandamientos, pero están bien, son cristianos. Cristianos sin Dios, vacíos, son cristianos. Sí, es que estoy en una iglesia donde me enseñan la verdad profunda. Claro. Ahora, ¿por qué el cristiano y la cristiana es así? Porque no cree en el Evangelio. Se lo sabe, lo ha oído quizás, pero no cree en Él. Esa palabra Emmanuel es Dios con nosotros. Si siendo pecadores Él murió por nosotros, cuanto más ahora que hemos sido salvos. Si siendo pecadores, cuando ni nos arrepentíamos, Él se acercó a nosotros, cuanto más ahora puede acercarse a aquel que le busca. Pero nadie lo va a buscar si no entiende que la salvación es la visitación de Dios en su vida, y que no solo vino a visitar, sino que se vino a quedar. Amén. Por eso dijo claramente: mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él, y el que guarde mis mandamientos, yo me manifestaré a Él. Pues está bien, Señor, yo quiero eso. Pues obedece. ¿Tiene que obedecer? Sí. No puedo. No quieres. Está bien, sí te obedezco. Ya me convenciste, Jesús. ¿De verdad? Sí. Por ti, ¿qué no haría? Muy bien, perdona al que te lastima. ¿Esa es la obediencia? Yo pensaba que la obediencia es no andar chismeando. Y yo, la verdad, Señor, yo sí obedezco, yo no chismeo. Sí, pero hay otros que chismean contra ti y te lastiman. Perdónales. ¿Qué no los vas a castigar? No, quiero reflejar mi justicia a través de ti a ellos. ¿Y por qué? Si yo ni hago nada. Eso es mala onda, Jesús. Está bien, no hay presencia para tu vida. Sencillo.
Muchos quieren la presencia de Dios, pero no quieren guardar los mandamientos. Por eso, mira, hermano, yo a veces sí me da tristeza. Digo, Señor, ¿para qué les estamos emocionando? Dios está aquí. Mejor, miren, obedezcan para que lo sientan. Porque luego la gente se va emocionada. Decimos, Dios está aquí, pero como ya están los teclados y la trompetita, clarinete del hermano y ahí la batería, ¡ay, aquí está Dios! Salen y nada. Bueno, muchas veces esas cosas no es que Dios está aquí, son emociones alteradas por los golpes y sonidos de la música. No es presencia, porque si fuera presencia, cambiarían sus vidas. Bueno, yo sí tengo unas ganas, y Dios me sabe, de solo cantar a capela todos los cultos. ¿Pero por qué? Para matar emociones, sensaciones que producen la música. ¿Y cuándo tocaremos los instrumentos? Cuando se murieron las emociones. Para que ya sientan al espíritu y no sientan los sonidos como los acaricia, hermano. La música, el sonido, por eso el sonido es espiritual. Si yo estoy así, medio toda afligida, así, toda así, y en la mano sale ahí con su pianito, y viene esa melodía, y empieza a envolverme. Ay, como que se siente un ambiente, pero es la melodía que me está envolviendo. Y uno dice, es el Espíritu de Dios. No, hermanos, es la melodía embriagante. Oh. Y luego sale con ese corito. Quebranta mi corazón. Y las palabras también envuelven a mis emociones. ¡Ah! Esto ya me hinco. ¡Ah! Dice el Señor, ¿quién crees que te va a creer a ti? Pues la gente sigue igual. No más lloran en el culto, pero no lloran cuando pecan. ¿Sabes que deberíamos de llorar? ¡Ay, Señor! ¿Por qué lloras, hijo? Lloro porque no puedo amar a mi hermano Alex. Me cuesta, esta carne no me deja. Dijimos, porque yo quiero representarte. A ese sí le cree Dios y rápido le contesta. Pero si viene, Señor, tú ya sabes tu hijo Alex cómo es. Y tú nos mandas que los amemos. Y yo sí quiero obedecer la verdad. Pero o lo cambias o me das a mí las fuerzas. Porque no es fácil, usted sabe la manera, usted conoce nuestra debilidad, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que cámbialo, que sea como Jesús y a ver si ya puedo amarlo. Manos, de verdad que si yo fuera Dios, ¡pum!, le echo fuego. Quítate de aquí. Gracias. Amén, mis hermanos. Ahora sabe por qué no soy Dios. Dice Dios, porque primero yo soy nada más el único y segundo tú harías desastre y medio. Por eso mejor me tocó en el área de la redención, para que así me vaya alineando. Amén, mis hermanos. Eso es muy importante. Entonces, mire, nomás con esta pequeña parte, yo no sé de usted, pero mínimo te puedo decir así un 99% con el punto 99, que ya desde ahí dices, caray, estoy en problemas con el Evangelio. Ya no es en esa pequeña parte. ¿Sabes cuando ayuna el pueblo? Cuando le dicen 3 meses de vida te quedan. Entonces meten ayuno. ¿Sabes cuando ayuna la iglesia? Cuando se le empiezan a aparecer los opilotes negros, las sombras nada más ahí en la casa. Uy, hermano, ayuno y oración. Cuando ya le avisan ahí que el niñito va a salir con la mano de así, o así, vamos a ayunar. Y no, hermanos, ese es un problema. La iglesia no ha entendido el Evangelio. Amén. Entonces, si yo creo que Él se hizo hombre, se hizo pecado para quitar pecado, para acercarse a mí, tengo que vivir diariamente Emmanuel en mi vida. Es por eso que quizás usted cuando oye los coritos, y a mi corito que tanto me identificaba, el corito es de aquí yo te espero, habita en mí. Hermano, esto no es de letras, esto no es de religión, política. Habita en mí, yo te quiero sentir. Yo te espero, ven, Señor Jesús, mira, aquí hay una casita, está chiquita, pero usted cabe. Parece chusco, hermano, pero eso es lo que brotaba en mi corazón.
enamorado por Él. Él habita en mí. Aquí yo te anhelo. ¿Qué anda haciendo ahí con la gente que no lo quiere? Si aquí lo quiere uno, venga para acá, Señor. Respira en mí. ¿Y sabe por qué esa alabancita dice respira en mí? Y a mí me gustaba mucho. Porque no nada más, Dios está conmigo. De verdad, sí. ¿Y dónde está? Aquí en mi corazón. Usted no lo puede ver, pero yo lo tengo. No, esos son engaños. Y yo no me quería engañar. Yo quiero vivir en la verdad. Respira, te quiero sentir. No decir que estás conmigo cuando a lo mejor ni estás. Como decía Jeremías, ¿me serás por cosa ilusoria? Y muchos nada más viven las ilusiones de que Dios está en su corazón cuando no es así. ¿Sabes cuál es la señal de que Dios está en tu corazón? Tu actitud. Porque en tu actitud se manifiesta la presencia del amoroso Dios. Pero eso, hermano, hasta el hombre más así, tosco. Yo me gusta cuando veo a los hombres toscos, duros de carácter, enojones y grandotes y anchotes. Cuando yo los veo dije, y cuando caiga, qué lindo se va a ver. Y sí lo he visto, ¿sabes por qué? Porque así toscos, duros y todo, y los toca el Señor, caen de rodillas, y están llorando como chiquitos. ¿Ah? Y esto se ve lindo. ¿Dónde está aquello? Entonces, ¿ah? Eso es una señal de que Dios está en tu corazón. El que ha nacido de Dios es amoroso, ama, conoce a Dios porque Dios es amor. Pero cuando él no quiere amar, resiste amar, ¿le podríamos creer que Dios está en su corazón? Diría mi pastor, sí, pero ha de estar escondido allá en el rincón de la habitación. No, hermanos, realidades. Ya es hora de que nos despojemos de todos los engaños que nos hemos metido y que no nos dejan prosperar. Dios es real y presencia de Dios es real. Amén. Amén. Entonces, hermano, cuando tú sabes que para eso vino, ven, vive en mí, Señor. Toma el control de mi vida. Ese es otro problema. Jamás Dios se va a acercar a un corazón si no estás dispuesto a soltar el control. Por la palabra, Dios no puede reinar en un hogar si la esposa no está dispuesta a soltar el control. La bendición no puede llegar a la familia si la esposa no está dispuesta a soltar el control. Y así está en el corazón de muchos. No pueden amar, no pueden convivir, no pueden hacer lo que la palabra dice, no pueden socializar con los hermanos, porque esa es la señal que el control de su corazón no lo tiene Dios. Pero cuando lo tiene Dios, hermano, pues aunque me lastimen, para eso vine, dice. Tú estás loco. Tú no entiendes el lenguaje. ¿Sí estamos entendiendo? Tú no puedes decir vamos a Cristo y le dices, pero no me lleves con la suegra. No, cuando amas a Cristo, hasta con la suegra llegas. Y sabiendo que no te quiere. Y todavía llegas y, ¿en qué le ayudo? Para complacer al amado. Y no lo haces hipócritamente. Lo haces porque el amor a tu amado alcanza hasta para la suegra. Pero ¿sabes cómo vimos en la iglesia? Sí te amo, pero ponme casa. Sí te amo, pero no me lleves con tu mamá. Pues si tú ni la conoces, por eso no quiero conocerla. ¿No me entendiendo? Y así estamos con Cristo. Sí te amo, Jesús, pero no me mandes a amar a Alex. Yo amo a Vicky, amo al otro Alex, y bueno, con un Alex confórmate. ¿Para qué amar dos? Sí te amo, pero no me mandes a perdonar a Claudia, porque tú sabes que ella ni hace el intento de humillarse. Si pues tú tampoco te humillabas y no morí por ti, pues sí, pues muere por Claudia, órale. Obligadamente, no por amor. Uy, pues de aquí a que me nazca. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ya desde aquí vemos que no hay fe en el Evangelio. Saben el Evangelio y tienen fe del Evangelio, pero no en el Evangelio. Y por eso es que casi no hay presencia en la iglesia. Y por eso no hay respeto, no hay reverencia. Entra uno, hermano, al santuario como quien llegó al salón de 15 años.
Dios nos ayude y nos libre a nosotros que lo predicamos. Segunda buena noticia dijimos. Esa es la primera, que Dios se acerca a ti. Bueno, antes de entrar a la segunda, escríbala. Y yo le voy a decir que lo escriba, porque si no, hermano, no vaya al cielo a decir, pues el pastor no nos completó. Póngala ahí. Salvación, mi salvación es que Jesús hizo pecado para quitar mi pecado. ¿Amén? Para quitar mi pecado, para yo tener comunión con el Dios viviente. Y mira esto, para eso hizo dos cosas. Dijimos, la salvación es la visitación de Dios al pecador. Apúntale ahí. La salvación es la visitación de Dios al pecador. Y esa visitación Dios la realiza de dos maneras. ¿Ven? Se hizo humano para acercarse a los humanos y redimirnos. ¿Qué significa, hermano? Él se hizo humano para acercarse a mi humanidad y redimirme. ¿Sabe cómo lo vamos a llamar para que usted me lo entienda? Como que dijo el Señor, yo quiero comprar ese grupo de humanos, pero no me puedo acercar, porque en mi gloria no puedo acercar. Y es como dice, me voy a disfrazar para acercarme y comprarlos. Y ya que los haya yo comprado, entonces me conocerán quién los compró. Porque es como dijera, necesito un prestanombres. Pero acá no dijo prestanombres, dice, necesito un prestacuerpos para ir a redimirlos. Entonces, mi salvación es que yo ya personal, Él se hizo un humano para acercarse a comprarme cuando en mi humanidad yo he pecado. Y ahora que me ha comprado, me ha redimido, ahora Él se acerca en su gloria para vivir conmigo. Y lo único que a mí me toca hacer, primero es creerlo. Porque si lo creo, entonces tengo que orar y ayunar y guardar los mandamientos para que Él viva aquí en mi corazón. Por eso, hermano, mira, yo he visto hermanos llenos del Espíritu, llenos de la presencia, todos felices, pero nada más empiezan a chismear contra alguien o contra la iglesia, ese hermano se va hasta el suelo. ¿Por qué se va hasta el suelo? Porque dice, ya no estás guardando mi mandamiento. No hay un mandamiento en la Biblia que diga, murmura, critica contra el hermano para que se pula su carácter. Él dijo, si te critican, te estoy puliendo tu carácter y perdona. Es al revés. Entonces, yo he visto que toda persona que ha criticado, murmurado, así estaba llena de la presencia de Dios, se va hasta el suelo. Y hasta a veces, hasta de la iglesia, porque ya se apagan. Y hasta que no son confrontados con el pecado, se vuelven a parar. Mientras no les confronten con el pecado, siguen yendo a la iglesia de vez en cuando, creyendo que están bien y siguiendo criticando. Pero cuando dice, guarda mis mandamientos, es, ama como yo te he amado. Perdona como Dios te perdonó. Sé misericordioso. Sé justo. Cuando tú guardas esos mandamientos y oras y ayunas, hermano, nunca va a haber un cristiano vacío de la presencia de Dios. Nunca va a haber un cristiano débil en la fe. Porque el que vive eso, entonces goza del propósito de la salvación. La cercanía, la visitación, la habitación. El que Dios haga morada en la persona.
Entonces la persona siempre tú la verás y dices, oye, pero está llena de Dios. Actúa como Dios, habla como Dios. Entonces cuando la iglesia puede decir, ay, es que yo admiro a esa persona, ay, como yo quisiera lo que trae esa persona. Si tú quisieras lo que trae la persona, pero no lo que hace la persona. Ora y ayuna y obedece a los mandamientos. Sencillo, hermanos. Ese es el estilo de vida para que Dios siempre esté contigo, sintiéndolo 24 horas al día. Sientes que te vas a acostar y te vas a acostar y ya te acuestas y todo. Ay, Señor, vente a acostar acá. Eso que yo les digo, hermanos, eso no son cosas que te quiero hacer reír. Son verdades de un corazón inocente que busca y quiere a su Dios. Fuera de ahí caemos a la religiosidad. Yo así me voy a acostar, ya me estoy tapando y como que miraba yo que el Señor estaba sentadito en la silla o paradito y, ay, Señor, es como, ¿qué haces ahí? O sea, y yo decía, Señor, pues vente, acuéstate aquí también conmigo. Tú lo sientes y te duermes, hermano, como angelito. Te levantas así que refresquito, porque la frescura la da Él, no la mañana nublada. No, de verdad. Y cuando te levantes tú esperas, ay, Señor, buenos días, ¿cómo te hablo a ti? Hasta te confunde, no sabes si decirle buenos días y él también entiende de los buenos días. A veces tú dices así locamente, tú reaccionas, ay, Señor, ¿cómo amaneciste hoy? Ay, Señor, ¿a poco te debo de preguntar eso? Si pues tú estás bien, pero es el corazón, porque tú lo sientes ahí. O vas en el camino y tú vas así tranquilo, esto y todo, y sientes como la compañía de alguien. Ay, Señor, vas conmigo. Ay, Señor. O estás haciendo tu trabajo, tu quehacer y todo, y sientes como que alguien te está mirando y dices, órale. Como que alguien te mira y tú volteas. Ay, ese es Dios. ¿Por qué? Porque Dios transmite paz y santidad. El demonio también siente su mirada, pero ese transmite miedo. Y hasta se te erizan los pelitos y dices, ¡ay! ¡Fuera, nombre de Jesús! Por las dudas. No sabes si es, pero por las dudas. Pero hermano, de eso se trata el cristianismo, hermano. Usted y yo podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos eso, estamos fritos. ¿Sí? Porque entonces no transmitimos la presencia. Llega un momento que nos enfatizamos más a los mandamientos sin Él. Pero es con Él que podemos vivir los mandamientos. Entonces, hermano, de eso se trata. Y esa es la primera parte de la buena noticia de creer en el Evangelio, de la fe en el Evangelio. Es que yo creo que Él se hizo humano para acercarse a mí y perdonarme. Pero ahora que ya me perdonó porque he creído, ahora yo creo que Él viene a quedarse en su gloria. Pero el requisito, no el requisito, sino lo que Él dice que yo tengo que vivir, uno es guardar los mandamientos. ¿O no dice eso en Isaías 58, mis hermanos? Vénganse, vamos a Isaías 58 para que usted lo vea que si es así. Amén. Amén. Primero es guardar los mandamientos. Nadie puede ayunar y orar buscando a Dios cuando no quiere guardar los mandamientos porque está torcida la persona. $58.5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamarán este ayuno y de agradable a Jehová. Checa, estaban ayunando. ¿No es más bien que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué dice? No te escondas de tu hermano. Y es un mandamiento. Entonces nacerá ¿qué? Como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Escuche bien, primero, si tú guardas los mandamientos, entonces la salvación brillará. Y ya después de que guardes los mandamientos y Dios se manifiesta, entonces invocarás, ¿y qué dice? Y te oirá Jehová. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. Pero también dice, siguiendo los mandamientos, si quitares de medio de ti el yugo
ese dedo amenazador y el hablar vanidad. Usted quiere la presencia de Dios, pero está usted con la boca hablando tanta vanidad. Por eso yo les digo, hermano, me da tristeza, yo estoy recuperando muchas cosas. Cuando Dios vino a mí me limpió la bocota de esas palabras groseras, sin que se lo pedí. Lo único que le decía es que yo lo quería a él. Y me imagino que dijo el Señor, sí, primero hay que echar una lavada a la casa, hijo. Está muy polviento, está muy polvosa. Y mira, tantas telarañas están ahí. Hay que limpiar primero. Y ya que limpió y todo, dice, ahora sí, ahí estaba el Señor. Pero hermano, ¿por qué cree que yo les hablo mucho en contra de las palabras vanas, así que doble sentido, corrompidas y todo? Porque eso hizo en el tiempo que la gloria se manifestaba en su plenitud. Pero ¿qué pasa? Te empiezas a contaminar. Ay, que la hermana ha hecho un chascarrillo y todos están felices y a mí me ven el raro. Ay, no, yo no quiero ser raro. Mejor lento también. Ay, a ver, y ahí es donde empiezas a perder la presencia. Y luego nos falta el hermanito, la hermanita que dice, uy, sí, ay, hermano, Ale, ya sé que usted es muy santo. Véngase aquí. No creo que Dios se enoje de que usted esté riendo. Véngase. Entonces siento un ay, como el bicho raro. Y dices, bueno, Señor, voy a hacer un lado la santidad para complacer a mis hermanos. Ya, y el Señor, pues bueno, no te obligo. Ya, así es como pierde uno la presencia de Dios, mis hermanos. Así de sencillo. Ya luego cuando lo quieres recuperar, te das cuenta que no valían más tus hermanos que Dios. No crees que tan fácil te la va a dar Dios. Porque tú me dejaste por tus hermanos. Tú violaste el mandamiento. A ti te importó lo que tus hermanos fueran a decir. ¿Tú crees que eso no se llama maldad? Y por eso muchos hermanos ya no tan fácil la pueden recuperar. Y cuando se dan cuenta de eso, terminan hasta queriendo odiar a los hermanos. No es por tu culpa, no, por tu quien te mandó. No quisiste sufrir el desprecio de los hermanos. Es bien peligroso cuando usted empiece. Ay, sí, la hermana Egina se siente la santa. Hermana Claudia, la espiritual. Ya, hermana, hable otra cosa, no está hablando Biblia. Pues es que la Biblia es mi todo. Ay, no. Es que, pues, ¿de qué vamos a...? Pues otra cosa, la Biblia no lo es todo, hermana. Entonces la hermana se va a internet a buscar otras pláticas. Y así se pierde esa presencia, hermano. Ya nomás caemos a puras letras. Pero ese no es el plan de Dios. Dios quiere vivir en ti y estar siempre contigo. Entonces guardar los mandamientos, dice, y así resplandecerá tu salvación. O sea, quiere decir, no te vas a sentir como que si Cristo viene tú te quedas. Y no solo eso, dice otra vez, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas, mira, por muy feo que esté tu corazón, tu carácter, en las tinieblas, ¿qué dice? Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué significa eso? No habrá tinieblas en ti. ¿Y sabe qué significa que no habrá tinieblas en ti? No habrá ni un menor actitud negativa contra tu hermano, porque tinieblas es aborrecer a tu hermano. Decir el que ama a Cristo y aborrece a su hermano está en tinieblas. No hay luz, no es salvo. Amén. Amén, hermano. La salvación no la podemos vender con algo barato, porque yo pienso que es así, así debe de ser. No, escrito está. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que está escrito. Y lo que yo pienso tiene que ser de acuerdo a lo escrito. Aleluya. Amén. ¿Sabe por qué estoy gozoso? Porque eso es así. Porque así lo he vivido, así lo he experimentado, así está escrito. Yo puedo decir, escrito está. Y si alguien me dice, bueno, eso escrito está en la Biblia, pero ¿tú qué dices? Que es igual, porque lo he vivido. Ahora, lo que me hace falta es recuperar muchas cosas. Porque qué lindo que cuando Dios viene te da todo. Y qué lindo que lo vas descuidando poco a poco. Y cuando te das cuenta, estás igual que todos los hombres. O peor, porque ellos no conocen nada. Uno ya conoce. Amén, mis hermanos.
Entonces, si tú vives así, entonces, ¿qué dice? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, en cuyas aguas nunca faltan. Por la palabra, si tú experimentas, tú vives así, lo experimentas. Ay, hermano, tu vida siempre será ríos de agua viva que fluyen. ¿Y qué significa los ríos de agua viva? Es que siempre habrá en ti gozo, habrá en ti amor, habrá en ti perdón, paciencia, habrá en ti bondad, longanimidad. El Espíritu Santo hace brotar en ti esas aguas todos los días. No tendrás sequedad. ¿Qué significa sequedad? No andarás ahí con tristezas, amarguras. A pesar de las crisis en el mundo tendrás aflicción, pero en mí tendréis paz. Si vivimos así. Pero ya me da tristeza que a veces le preguntamos a Cristo, Cristo viene, y pues ya viene. Que ya no sientan a Dios, hermanos. Que no sientan seguridad de salvación. Es que no están fluyendo los ríos en su corazón. O que viene un problema y ya por el problema se enojan con Dios, le reclaman, lo atacan, se quejan, murmuran, injurian a Dios. Hermano, esa persona quiere decir que nunca ha entendido. Está bien que reneguemos la cruz, eso sí, hasta Cristo mismo dijo, si fuera posible, ahí no hay problema. La carne no le gusta ir a la cruz. Pero estoy hablando aquí de la salvación, de la cruz de Cristo, de lo que produce. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, creer en el Evangelio es que yo creo que Él se hizo humano para acercarse a mí. Amén. Cargar mis pecados, porque en su humanidad llevó mis pecados, para que ahora yo pueda acercarme, o Él pueda acercarse en su gloria a mí y quedarse a vivir aquí. Mire, hermano, si nada más entendemos esta parte, usted sabrá por qué muchos no creen en el Evangelio, pero sienten la presencia de Dios. Porque creen esa partecita. Y qué triste que digan, iglesia cristiana del Evangelio completo. Pero no se experimente eso. O que usted diga, es que yo predico el Evangelio completo porque me la sé, te lo sabes. Sí, gracias a nuestro pastor, Dios le bendiga donde esté. Bendecimos su vida, es un siervo de Dios. Nos dio la palabra completa. ¿Y la presencia dónde está? Pues quién sabe, pues ahí en el cielo. Si usted sabe el Evangelio y no vive en ayuno y oración constante buscando la presencia de Dios, y no vive usted preocupado por guardar los mandamientos de amar a su hermano, estar con los hermanos, convivir con ellos, quiere decir que tú crees que el Evangelio es verdad, pero no lo has creído para ti. Porque eso dijo mismo Jesús. Jesús mismo dijo, ahí por Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, Él dijo esto, que el que está en luz tiene comunión con los hermanos y la sangre de Cristo le limpia del pecado. Mira esto, pareciera que es controversial. Dice, si el hermano está en luz es porque tiene comunión con los hermanos, y si él tiene comunión con los hermanos, que es el mandamiento, está en luz, y la sangre de Cristo le limpia del pecado. En otra cosa dice que la sangre de Cristo solo limpia del pecado a los que obedecen los mandamientos. Por eso el que Dios salva, lo primero cuando una persona es salva es que quiere obedecer, porque es libre de la desobediencia. Y no estoy malinterpretando que la salvación es por obras, sino que cuando Cristo llega a tu corazón, inmediatamente quieres obedecer. Inmediatamente. Y dice el Señor, aunque la obediencia sea complicada, pero con tal de agradarte a ti, no hay nada complicado. Poca palabra, si la hermana María Lisa no nos queremos, pero con tal de agradarte a ti, tú quieres que yo la ame, Señor, pues vámonos, dame amor, y ahorita voy a verla. Nada de que, pues deja que el Espíritu me ponga, será de Dios, no será de Dios, oro por ella, cámbiala, renuévala, purifícala, santifícala, hazla santa y entonces ya yo iré. O sea, nosotros queremos todo fácil, pero no, eso no es cruz, amén.
Segunda parte de la fe del Evangelio. Es creer que tus pecados fueron cargados sobre Jesús. No creer que eso es la verdad del Evangelio y tú crees que es la verdad del Evangelio. Es que yo creo. Mi fe en el Evangelio es que yo creo que mi pecado, mi rebelión, mi iniquidad, mi dolencia, mi enfermedad fueron cargados sobre el cuerpo de Jesús. Aun cuando yo todavía no nacía, aun cuando yo todavía no pecaba, Él ya estaba muriendo porque sabía que iba a nacer. Entonces yo creo que mi pecado lo cargó Jesús. Y decimos que cada que pecas, aplicarte el Evangelio es, pues yo pequé y merezco el infierno, pero yo creo que este pecado también fue cargado sobre de Él. Esa es la fe en el Evangelio, hermanos. Que tú te lo personalices. Ahora, checa esto. Yo creo que mis pecados fueron cargados en el cuerpo de Jesús. Mis rebeliones, mis iniquidades. Y eso es fácil de creer. O muy difícil también. Pero la fe es que tú lo crees como que parece que estás en vivo y parece que el Padre literal te los está quitando de tu corazón y parece que tú estás viendo que se lo está poniendo a Él. Los ojos de la fe te permite como que fuera todo real, te permite verlo. Bueno, la fe no es un pensamientito. Yo tengo fe, amén. Yo siento que tengo fe, no. La fe es algo real. Pero más complicado es que tú veas que también cargó tus dolencias y tus enfermedades. ¿Qué es más fácil decir los pecados son perdonados o decirle levántate y anda? Pues para que vean, ¿quién es el que perdona pecados? Levántate y anda. Por eso una de las señales de que Dios perdona es que te sana. Pero tiene que ser entendimiento en el Espíritu. Por eso digo, el que cree en el Evangelio y se bautice, será salvo. El que no, será condenado. Y esta señal seguirá a los que creen en el Evangelio. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán manos y se sanarán. Porque ¿qué es más fácil? Decirle a la hermana, tenga fe en el Evangelio. Yo tengo fe que Dios le perdona si usted lo cree. Pero otra cosa, a ver, pues vamos a orar por su enfermedad. Híjole, y si no la sana, entonces no tienes fe. Es fácil decir que tenemos fe para el perdón, pero qué difícil decir tengo fe para sanidad. Pero la fe en la sanidad es la señal que tu fe es real en el perdón, en la salvación. Usted analice la fe siempre que se movió en Jesús, siempre tuvo sanidades. Y no hubo uno que se dijo, no, a ti no es la voluntad del Señor que te sane. O al otro, no, es que esa enfermedad, voy a doblegar tu carácter. No, hermano. Es muy importante entender que la fe en tu vida tiene que ser real, tiene que ser viva. ¿Y sabe por qué hoy en día no se ve una fe real y viva? Porque tenemos mucha distracción en la mente, mucha distracción en el corazón, y estamos metidos en que la hermana, que si el hermano, que si acá, que por qué hacen esto, que si no deben, que si la Biblia, que si esto y que si lo otro. Eso es lo que te lleva a tener una fe muerta. La fe muerta y la fe viva son visibles. Te puede decir, sí, pastor, yo tengo fe. Y alguien sí me dijo, yo tengo fe, pero está muy muerta. Sí la tiene, pero está muerta. Y la fe debe de ser viva. Y eso es un misterio, hermano, porque la fe pareciera que fuera una personalidad en el corazón. Si lo analizas bien, pareciera que fuera un espíritu adentro. Pero más que un espíritu, es el espíritu que te produce la fe. No es lo que usted quiera razonar. Porque hoy en día hay mucho razonamiento en la iglesia. Y solo con ahí tenemos un problema. ¿Qué resolver? Dios, materializa mi fe.
que no sea el razonamiento. ¿Sabe qué es el razonamiento? Cuando tú razonas y tú dices, yo tengo fe, pero porque lo estás razonando, es como que tú tuvieras una foto de la fe. En pocas palabras, lo que la palabra te da son fotos, porque lees y ahí viene la imaginación, y tienes una foto de qué es la fe. Pero otra cosa es que tengas la fe en persona, personificada. Ahí ya cambia las cosas, porque la foto no la puedo abrazar por mucho que quiera, pero ya la persona, el abrazo es real. Entonces así, una cosa es que la palabra te dé la fotoimagen de qué es la fe, otra cosa es que el Espíritu personalice tu fe. Y con eso tenemos dos cosas que hacer: seguir leyendo la palabra y ayuno y oración otra vez. Por eso dice el hermano Josman en una canción: el cristiano que ha caído es porque se ha olvidado del ayuno y oración. Nadie puede culpar a Dios. ¿Por qué? Porque no están a lo que es. Son cristianos muy distraídos. Son cristianos del mundo todavía. Si es que se les pudiera llamar cristianos. No, hermano. La mente y el corazón tienen que ser consagrados a la palabra de Dios para que veas que Dios es real. Los milagros reales. Todo real. Yo pues a veces digo, Señor, ya ni deberíamos estar estudiando la Biblia. Ya sabemos tanta. Vamos a estar orando. Pero orando, hermano. Cuando usted entiende esto, hermano, hermano. Yo a veces veo cuando el pueblo se pone a orar. Se hinca y se pone a orar. Pasan 5 minutos, ya se levantaron. Dije, este ni oró. Nomás vino a cumplir. Es como el católico me ha hecho la persinada. De verdad, hermano. Ayer que llegué, que era una horita que me retrasé, no me acuerdo a quién le dije, digo, ni una hora no han podido orar. Bueno, los que estaban orando, pues todas estaban orando a pesar del frío, pero entre ellos algunos ya no estaban orando. Y me imagino que no fue apenitas, ya oyeron que vino, ya se levantaron, no, ya tenían minutitos sin orar. Y nomás me brotó así la palabra, ni una hora han podido orar. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que no hay esa inclinación a buscar de Dios. La oración la agarramos como parte del protocolo. Sentamos al templo, Señor, gracias por este día, ya venimos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, usa a tu siervo, ayúdanos a entender. Bueno, esas oraciones solo son verdaderas si brotan del corazón un interés de que tú de verdad quieres aprender. Pues si nada más se dice, porque ven, esa oración no llega al cielo. Y la iglesia se ha acostumbrado ya a eso, a orar solo por cumplir. ¿Por qué cree que en los cultos que si se tardan más de 2 horas el pueblo grita de júbilo? Pero no, hermanos, cuando usted y yo queremos de verdad a un Dios vivo, real y verdadero, las 2 horitas te das cuenta que no sirven para nada. Sí, hermano. Por eso hoy en día hay mucha incredulidad en la iglesia, hasta en los ministros también, porque nos hemos que desviado, y entonces agarramos el ayuno y la oración como un amuleto. Agarramos el ayuno y la oración como ¿cómo se puede llamar? Un asunto de emergencia. Pero cuando tú y yo creemos en el Evangelio y nuestra fe está en el Evangelio, entonces tú tienes ganas de ayunar seguido. Es más, yo cuando la gente entra en esa dimensión, hasta tengo que andar detrás de ellos que coman y almuercen algo de vez en cuando. Digo, no, hermano, está bien que ayune, pero espérese el cuerpo también. O sea, no te vayas tan al otro que descuides el cuerpo. Encuentras a Cristo y se muere el cuerpo. No, pero eso es algo muy importante, hermanos.
El cristiano mejor prefiere estar dando gracias por las bendiciones. Gracias por los almuerzos, Señor, bendito seas. No ayuné, pero le di gracias, también vale. Oye, dirías así. Por eso casi no hay poder ahora en nosotros. Ay, sí, hay mucha Biblia, mi respeto, y más en este grupo. Por algo hemos dedicado nuestra vida. Pero a buscar la presencia de Dios, ¿cuánto nos falta? Entonces, creer en el Evangelio es creer que mi papá, mi padre, cargó mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades, mis dolencias y enfermedades sobre el cuerpo de Jesús. ¿Y cuándo los cargó? Cuando todavía yo no nacía. Así es que, diablo, no me vengas a acusar con cosas que ya mi padre arregló el asunto. Por eso dijo que el que cree en el Evangelio y más que nada, y tiene la revelación, o sea, la revelación no solo de la persona de Cristo, sino de ese Evangelio, las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que sí te van a atacar, pero dice, mira, diablo, eso ya mi papá lo cargó sobre Jesús hace 2000 años, y ya quedó pagado por Jesús. Así es que no te acepto culpas ni acusaciones. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Y cuando él ve que crees eso, sale huyendo. Pero si ve que ni tú lo crees, casi te digas, ya Vicky, pues sí, estamos iguales tú y yo. Quieres reprender. Amén. Gloria a Dios. Segunda parte, la tercera parte de la buena noticia. Grábate esto. Algo que casi no mencionamos. El diablo, mi adversario, tentó a Jesús por mis pecados. Como Jesús llevaba mis pecados, el diablo lo tentó. Entonces, las tentaciones también fueron derrotadas por Jesús. Porque dice, no cayó en la tentación. Y es poderoso para socorrernos a nosotros. Yo me acuerdo que una ocasión iba yo en el camino y de pronto me vino así, como por el viento, una tentación. Yo meditaba y meditaba en esa tentación. Y digo, Señor, ¿cómo le hacemos aquí? Y Dios me mostró eso. Dile al diablo que ya Jesús fue tentado por ti. Y que Jesús ya venció la tentación. Todo así, hermano. Mira, diablo, usted no me puede estar tentando a mí porque esta tentación ya lo tentaste a Jesús por mí. Así que no puedes atentar a dos personas a la vez porque ya está derrotada esa tentación. Nomás dije eso, ¡pum!, así se desapareció la tentación. ¿Cuántos hermanos caen en la tentación? Porque en lugar de meditar que Cristo ya venció de la tentación, están pensando en que si la tentación es buena y que si Dios les puede permitir. Todo el que cae en tentación es porque coqueteó con ella. Y dijera Jesús, ¿pero por qué caíste en tentación si yo ya había vencido por ella? Es que estaba buena, Señor, estaba buena. Pero entonces, para vencer tentaciones, no solo es saberlo, es creer que la tentación que te está poniendo al diablo, esa tentación ya la derrotó Jesús. Porque el diablo lo tentó lo tentó a él por ti. Y cuando tú crees que él ya la derrotó, entonces, así inexplicablemente, se rompe la tentación de tu mente o tu corazón. Inexplicablemente. Ese es el poder del Evangelio, hermano. A veces no hablamos poder del Evangelio nomás porque dice ahí, quebrantó el corazón y me dio arrepentimiento. No, quebranta las tentaciones también. Yo por eso, hermanos, yo no puedo llegar con el Señor y decirle, pues es que la carne fue débil, porque a mí me ha enseñado cómo vivir victorioso. Yo sí puedo cantar ese corito que dice, soy cristiano victorioso. Porque sí, a mí Dios me dio todas las armas. Ahora, si yo tengo mis caídas, Dios no es culpable,
No puedo decir que Él no ha hecho nada por mí y ni que la palabra falló, sino que yo fui como Dina. Déjame ver qué hay allí en el país. Sí, porque yo he aprendido. Dios no me ha enseñado solo las letras, me ha dado las armas. Si le preguntara a Dina, ¿dónde está la virginidad? Pues la perdí. ¿Dónde? Pues es que fui al país. ¿Quién te mandó? Si el mandamiento era que no fueras. Entonces, ¿qué puede decir Dina? Nada. Así que le puedo decir a Dios en cada cosa que yo haya fallado. Nada. ¿Sabe qué le puedo decir a Dios en cada cosa que he fallado? Gracias porque todavía no me has consumido. Porque pues Él me ha dado todo. Entonces, hermano, es otra parte de la buena noticia. Cuando te viene la tentación, es decir, al diablo, esa tentación ya la sintió Jesús, porque lo tentaste a Él por mí. Así que no puedes andar tentando a dos personas, porque Él la derrotó. No vayas a traer una tentación que ya está vencida y ahora me quieras engañar a mí. Hazte un lado. Si tú lo crees, eso, así inexplicablemente se rompe la tentación. Y entonces puedes decir, gracias Dios. Entonces puedes decir, en Cristo soy más que vencedor. Pero si está uno cae en las tentaciones, ¿cuál en Cristo soy más que vencedor? Ya, hermanos, que hoy en día el cristianismo solo son imaginaciones, ilusiones bíblicas. No, son realidades. Cuarta buena noticia de la fe en el Evangelio. Y es lo otro. Con mis pecados hice enojar mucho a mi Padre, tanto que la copa de la ira estaba ahí dispuesta para derramarla sobre de mí. Pero yo creo que mi papá derramó mi castigo sobre el cuerpo de su Hijo Jesús para no castigarme a mí, sino reconciliarme con Él. Entonces, escuche, yo creo que mi papá derramó mi castigo sobre su Hijo Jesús para no castigarme a mí, sino ser reconciliado con Él. Yo creo que el Señor Jesús recibió mi castigo. Cuando tú crees eso, no andas con el miedo de que Dios te va a castigar por el primer error que tengas. Y cuando te disciplina, tú sabes que es para tu bien. Esa es la fe en el Evangelio personal. Yo creo que Él fue castigado por mí. Ya no tengo que andar con miedo. Ay, me va a castigar Dios. Amén, amén, amén. ¿Y por qué tuvo que castigarlo a Él? Es que él quería sangre para limpiarme la conciencia de pecado. Y solo castigándola Él pudo sacar la sangre. Y yo creo que la sangre que derramó me lava la conciencia del pecado, la culpabilidad, la condenación, el temor. Por eso hay que creer lo que dice la palabra. La sangre nos lava de la conciencia. ¿Por qué? Porque en la conciencia está el conocimiento. En la conciencia está el conocimiento que pecamos, que fallamos. Amén, mis hermanos. En la conciencia está todo ahí. En la conciencia está la culpa de que tú sabes que violaste su mandamiento, de que tú sabes que ofendiste al Dios vivo, de que tú sabes que tú fallaste y que el castigo es la condenación. Entonces, hermano, solo la sangre te borra eso. Entonces, hermano, cuando usted peca y te quiere venir la conciencia, ahí es donde inmediatamente tienes que decir, yo creo. Y ahí se va a ver si tú crees. Porque es fácil decir, la sangre de Cristo nos lava la conciencia. Pues cuando pecas, a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver aquí, o si tu fe es real o la sangre es real. Y si los dos son reales, va a haber resultados. Cuando la sangre te lava, te sientes ya limpio, libre de condenación, de culpa. Te sientes libre. Amén. Entonces, eso es creer. Jesús derramó su sangre por mí. ¿Tú has visto una mujer enamorada? Dice, es que Él me ama a mí.
Pero a lo mejor anda con otra. No, porque Él me ama a mí. Ese es un tipo. Es esa fe de que le ama el novio a la novia. Pero aquí es, Cristo tomó mi lugar. Él fue castigado por mí. Mi papá lo castigó a Él para que yo no sea castigado, sino para ser reconciliado y estar en paz con Dios. Yo lo creo. Y el que lo cree, ahí se hace vivo lo que cree. Pero si no lo cree, nada más se lo sabe, hermano. Nunca se hace vivo en sus corazones. Amén. Y luego de ahí viene otra cosa muy importante. Jesús fue al infierno por mí. Yo creo que Él fue al Hades por mí, porque Él recibió mi condenación. Yo creo que Él recibió mi condenación porque había recibido mis pecados, había recibido mi castigo, recibió mi condenación. Él fue al Hades por mí, porque llevó mis pecados allí a arrojarlos a ese mar de fuego. Él sufrió los dolores de la muerte por mí. Y yo lo creo. Entonces, cuando tú lo crees, se te quitan los miedos de ir al infierno. Pero ¿sabes por qué se te quitan los miedos? Porque sabes que ya no vas a ir para allá. No por otra cosa. No, yo no tengo miedo de ir al infierno. No, espérate. Eso es cobardía. Quieres esconderte. No. Es que te quita el miedo porque te da la certeza al Espíritu Santo de que tú ya no vas para ese lugar, que tú te vas para el cielo. ¡Aleluya! Entonces ahí está tu fe en el Evangelio. Yo creo que Él fue al infierno. Fue al infierno por mí, porque llevó mis pecados que le cargaron al mar de fuego. Fue a despojarse y él sufrió los dolores de la muerte para que yo ya no vaya allá. Y yo lo creo. Personal, esa es la fe en el Evangelio. Y luego yo creo que Él resucitó. Venció al infierno, a la muerte, al sepulcro. Y Él dice que si yo creo esto, Él me va a resucitar. Y yo lo creo, me va a resucitar. Y esa es la esperanza del Evangelio. Ese es el fin de tu fe. Resucitar. ¿Y qué significa eso? Que si yo me muero, me voy a levantar. Primero, si yo me muero, mi alma no va al infierno, mi alma va allá con Él, a la presencia de Dios. Y en el tiempo Él me va a levantar en un cuerpo glorificado. Él me va a sacar del sepulcro. Él me va a librar de la muerte. Y me va a dar un cuerpo inmortal. Pero eso ya se llama la esperanza de la fe. O el fin, no, la esperanza del Evangelio y el fin de tu fe. Pero mientras ahora camino con esa esperanza de que lo voy a recibir. Entonces cuando ya muchos dicen, no, yo creo que Dios no lo va a hacer, ya perdió la esperanza. Y si Cristo lo agarra, ¿si usted cree que se lo va a dar? No. Aunque diga que es salvo, siempre es salvo. Amén. Entonces entendemos que es la fe en el Evangelio. Ahora, que te lo sepas es una cosa. Ahora, que de verdad lo creas y te lo apliques, ya es otra cosa. Pero eso es, hermano, lo que es la fe en el Evangelio. Y cuando usted tiene la fe en el Evangelio, usted se lo aplica todos los días. Y cada vez que usted fallara, usted se lo vuelve a aplicar. No significa que usted va a pecar deliberadamente. No significa que usted ya es un santo que no peca. Hijito, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos al Señor Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y cómo te perdona de nuevo? Como te perdonó la primera vez. La justicia se revela por fe en el Evangelio. Quiere decir que el que cree el Evangelio lo justifica. Y cuando dice que Él te perdona, Él es justo para perdonar, es cuando tú te aplicas de nuevo el Evangelio de tu pecado. Él es justo y te perdona. Pero si es un pecado que no es de muerte. Amén. Entonces terminamos con un texto más que está en Romanos 1. ¿Uno qué? 17.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a conservar el alma? La fe en el Evangelio. El que persevera al fin, este será salvo. ¿Qué es lo que preserva nuestra alma? Es la fe en el Evangelio. Por eso, para que se salven los incrédulos, necesitan el Evangelio, tener fe en el Evangelio. Y para que se salven los crédulos, los creyentes, necesitan conservar su fe en el Evangelio. Esto es bien peligroso. Cuando la gente empieza a pensar, pero yo con mis 20 años que serví al Señor, ¿a poco Dios que es bueno me va a dejar? Pues si usted pierde la fe en el Evangelio, según Ezequiel, todas esas obras se borran. Tus 20 años se borran si tú pierdes la fe en el Evangelio. ¿Hello? Si tú pierdes la fe en el Evangelio, todos tus 20 años de cristiano, tus 20 años de discipular, tus 20 años de evangelizar, se borran. Si tú crees en el Evangelio, todos tus pecados, rebeliones, iniquidades se borran. Mira qué tremendo. Amén. Entonces, esa es la fe en el Evangelio. Cuando alguien dice, no, pues yo soy maestro, soy pastor, no, pues yo he ofrendado, y cuando empieza a poner su confianza en lo que hacen, se han desviado del Evangelio, porque ahora su fe descansa en lo que han hecho, en la antigüedad, no en lo que hizo Cristo. Por eso cuando, hermanos, escuche bien, había un sacrificio del Cordero en la mañana y en la tarde otro sacrificio, y había una ofrenda encendida constantemente. Eso significa, hermano, que el cristiano o la cristiana debe de tener constantemente su fe en el Evangelio mañana y tarde, para que su vida sea encendida, sea ese primer amor, sea ese fuego, esa pasión por su Dios. Pero eso cuando se cree en el Evangelio. Amén. Por eso se pierde el primer amor. En pocas palabras dijeran, dejaron de sacrificar el Cordero en la ley. Y a nosotros que ya no se sacrifica otra vez al que queríamos, dejaron de pensar en el sacrificio. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, considera sus sufrimientos. Eso significa, mañana y tarde tienes que tener el Evangelio en la fe, meditando y meditando, para que ese primer amor, esa pasión por Cristo, por su palabra, por la iglesia, por la causa, se mantenga solo por el Evangelio. Amén, mis hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor.